Lo que veremos a continuación es las propiedades de la capa y su tabla de atributos. Vamos a ver las propiedades de la capa ejes. Cliqueamos con botón derecho sobre ella, vamos a propiedades, en la ventana de propiedades de la capa seleccionamos el título información. Vemos la información de esa capa, podemos ver el nombre de la capa, la ruta en donde está alojada, el almacenamiento, vemos el tipo de capa, es un shape. También podemos ver la geometría de esa capa, que es un shape de línea, el sistema de referencia de coordenadas. También podemos ver abajo, en el sector de campos, los nombres de los campos de la tabla de atributos, de los datos que tiene esa tabla. En fuente vemos el nombre de la capa, el sistema de referencia que tiene. En simbología, el usuario puede configurar la parte gráfica de la capa como más le guste, eligiendo distintos colores, una anchura distinta para la línea, un tipo de trazo de línea distinto, etc. En etiquetas vemos que no aparece ninguna opción, porque si se fijan, en el desplegable dice sin etiquetas. Lo vamos a ver más adelante. Luego vemos que aparece diagramas, vistas, campos, formularios, uniones, etc. De estos nosotros vamos a ver también uniones. Ahora vamos a ver las propiedades de la capa Poly. Cliquen en aceptar para que se cierre la ventana. Botón derecho, propiedades en la capa Poly. Y veremos que en etiquetas aparece sin etiquetas y en simbología aparecen distintos gráficos, distintas maneras de representar a la capa de polígonos. Ahora cliquemos en información, podremos ver el nombre del archivo, la ruta, lo mismo que con la capa ejes, y fíjense que en campos aparecen distintos nombres de campos. Ahora vamos a pasar a ver la tabla de atributos de cada capa. Cliquemos con botón derecho sobre la capa ejes y elijamos la opción abrir tabla de atributos. La ventana que se nos abre muestra los datos que contiene la capa ejes. Vemos columnas con un nombre de columna, ancho, nombre, inicial i, final i. Cada fila tiene la información de una línea. Fíjense que el título de esta ventana dice objetos totales 25.938. O sea que la fila número 1, que dice calle 529, es un registro de los 25.938 que tiene en total esa capa. Si cliqueamos sobre el nombre de la columna, en este caso nombre, los ordena alfabéticamente. Con el scroll del mouse podemos recorrer toda la tabla. También cuenta con una barra de herramientas. Vemos botones que están desactivados porque se activan cuando está en modo edición. Vemos botones de selección, por ejemplo seleccionar todo. Lo apretamos, nos selecciona todos los registros que tiene esta tabla. El botón de al lado es invertir elección. En este caso, como tengo seleccionado todo, si invierto la selección me va a deseleccionar todo. Y también está el botón de seleccionar todo. Podemos seleccionar los registros de la tabla cliqueando sobre el número que aparece al costado. Veamos ahora la tabla de atributos de la capa Poly. Como pueden ver, esta capa tiene datos distintos a los de la capa ejes. Vemos que tiene un total de 10.833 objetos, de los cuales hay uno seleccionado, que si se fijan es el registro número 8. Cada selección que yo haga me la va a mostrar en el título de la ventana. Fíjense la gran cantidad de datos que podemos tener almacenados en el shape. Cierren la ventana y vamos a cargar la capa hitos. Fíjense que en mi caso quedó entre la capa ejes y la capa Poly.
¿Qué pasaría si la capa de hitos que acabo de cargar se pone por debajo de la capa poly? Si yo destildo la capa poly, voy a ver la capa hitos. Vuelvo a repetir que el orden de las capas es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora veamos la tabla de atributos de la capa hitos. Fíjense que tiene un total de 363 objetos, serían 363 puntos, un campo solo llamado nombre, y debajo cada puntito tiene un nombre. Estos serían hitos de referencias que van desde una comisaría hasta una cancha de fútbol, por ejemplo. Es muy importante conocer los datos que contiene cada capa que estemos usando.